Muy buenas noches, señor presidente, señores ministros, distinguidos amigos que nos acompañan. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo me complace mucho darles la bienvenida a este especial encuentro en el cual contamos con un conferencista, bueno, de primera línea. La verdad es que todos los presentes aquí son realmente privilegiados de poder presenciar, ¿no? Y escuchar a don Hernando de Soto, quien es nuestro invitado principal. Me voy a permitir leer una breve reseña de don Hernando y luego comentar sobre el encuentro de hoy. Hernando de Soto es el presidente del Instituto Libertad y Democracia, con sede en Lima, Perú, institución que ha sido considerada por el semanario The Economist como uno de los 2 centros de investigación o think tank más importantes del mundo. La revista Time, en mayo de 1999, lo eligió como uno de los 5 principales innovadores de América Latina en su edición especial sobre líderes para el nuevo milenio. Y durante el 2004 lo ha considerado como una de las 100 personas más influyentes del planeta. Asimismo, la prestigiada revista Forbes, en su edición especial por su 85 aniversario en diciembre del 2002, lo seleccionó entre las 15 personas que reinventarán el futuro. La revista alemana sobre desarrollo, Entwicklung, en su número de enero del 2000, consideró a nuestro conferencista de hoy como uno de los más importantes teóricos sobre el desarrollo del último milenio. Hernando de Soto es de profesión economista, ha sido miembro, presidente del Comité Ejecutivo de la Organización de Países Exportadores de Cobre, director gerente de Universal Engineering Corporation, miembro del Swiss Bank Corporation Consulting Group y miembro del Banco Central y director del Banco Central de Reserva en Perú. En mayo del 2003 trabajó junto al tutor Carlos Henry Moreno en un proyecto educativo llevado a cabo en la ciudad de Chimbote, en el cual fueron beneficiados miles de universitarios de la región. Hoy el señor de Soto y sus colegas en el Instituto Libertad y Democracia se concentran en diseñar e implementar programas de formación de capital para los pobres en África, Asia, América Latina, el Medio Oriente y los países de Unión Soviética. Cerca de 30 jefes de Estado lo han invitado para implementar programas, reformas y asesorías. Asimismo, entre uno que me viene a la mente, que he escuchado en varias ocasiones, el expresidente Bill Clinton le describe como el economista más brillante del mundo. O sea que es realmente un privilegio contar con su presencia hoy. Asimismo, Hernando de Soto y Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de Estados Unidos, y que es copresidenta con el señor de Soto de la Comisión de Alto Nivel para el Apoderamiento Legal de los Pobres. En el día de hoy, pues la conferencia que nos va a brindar el señor de Soto la hemos titulado La recesión del norte, una crisis de conocimiento. La introducción me voy a permitir leerla. La razón por la cual los jefes de estados de los países desarrollados y sus expertos financieros no pueden comprender por qué se está en recesión continua es porque las raíces de la crisis se extienden más allá del efecto de las burbujas financieras, bancos débiles, flexibilización cuantitativa en Estados Unidos, guerras monetarias con Asia, fugas de capital a los mercados emergentes y el creciente número de rescates de bancos europeos. El problema real es una crisis de conocimiento. Por más de 20 años, los Estados Unidos y los europeos han estado destruyendo sistemáticamente los sistemas de señales creados meticulosamente desde la Revolución Industrial, que deberían haber provisto a los mercados y a los gobiernos con los hechos necesarios para conocer qué ha ido mal y cómo corregirlo. ¿Cuáles son las lecciones para nosotros, los países en desarrollo? Algo que no mencioné cuando leía la reseña del profesor de Soto es la innumerable cantidad también, varios libros, bestsellers que ha escrito. Me permito mencionar, ¿no?, El misterio del capital, por qué el capitalismo funciona en Occidente y falla en otros lugares, que realmente es uno de los textos más interesantes y más edificantes que hemos podido leer. No les quito más el tiempo, no les privo más de esta interesantísima experiencia y le paso la palabra a nuestro conferencista. Muchas gracias por su presencia y buenas noches.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí de nuevo en República Dominicana. Qué gusto estar con usted, señor presidente, y la amabilidad que ha tenido usted de invitarme. Entro al tema inmediatamente de por qué esto es una crisis de conocimiento. En primer lugar, me gustaría situarlo a nivel de la profesión misma. Casi todos los grandes economistas en el curso de los últimos 200 años decían que uno de los problemas no resueltos en una economía y mercado capitalista era cómo es que se logran conocer las cosas. Porque la idea del mercado, que la trataba de ilustrar Adam Smith con la mano invisible, utilizaba la metáfora de la mano invisible porque no lograba verdaderamente explicar cómo es que las cosas se conectaban. Lo que decía era que con información las cosas se conectaban. Entonces, ¿dónde está esa mano invisible? Hayek hablaba de la catalaxia, que era un sistema espontáneo en el cual las cosas se interconectan, y es casi como una especie de curso en ecología, ¿no? Si uno deja las cosas en su sitio, las nutre, deja el medio ambiente, aquí las cosas se equilibran y no hay que romper la armonía natural de las cosas. Y así como hay una armonía creada por Dios, que es la naturaleza, hay otra armonía creada por los hombres y hay que dejarlos nomás solos, ellos la van a arreglar. Es más o menos eso. Pero todos decían, no hemos logrado verdaderamente saber lo que es el conocimiento. ¿Cómo es que conocemos qué es lo que pasa en todos estos mercados ampliados? Porque justamente el capitalismo era salir del mercado local, del patrimonialismo, del feudalismo, de la tribu, donde nos conocemos todos, a un lugar donde nadie se conoce. Y no basta decir, bueno, hay la señal de los precios, porque los precios permiten saber cuándo compra, cuándo uno vende, y permite especular, en el mejor sentido de la palabra, pensar en un precio, sino es cómo saber quién es quién, cómo saber con quién uno está tratando, porque a la larga todo es un resultado de combinar recursos de tantos países. Entonces, el mismo Friedrich Hayek, que probablemente es el filósofo liberal más importante del siglo pasado, escribió un libro sobre el conocimiento, varios ensayos, pero un libro que se llama El orden sensorial, donde entra en la parte psicológica, porque dice que ya que los psicólogos no lo han hecho, él tiene que entrar con sus instrumentos para probar de que el ser humano no tiene forma de saber qué es lo que pasa en otro mercado, inclusive uno a 20 kilómetros. Entonces dice, si no se puede, eso significa que evidentemente hay algo dentro del sistema que sí nos permite estar en contacto y habría que saber qué es. En todo caso, se necesita la libertad para que vengan los distintos conocimientos. Entonces, es por ahí donde le quiero entrar al tema, porque yo creo que tenían absolutamente razón. Pero lo que pasa es que, como ellos ya están en una etapa de desarrollo en Occidente y en el norte, en la cual nosotros los países en desarrollo todavía no hemos llegado a ella, les es difícil ver los orígenes de su propio sistema y tienen tendencia a olvidarse de su propia historia. Y por supuesto la historia es escrita por hombres y a veces los más románticos o los que escribieron los mejores libros son los que quedaron y dejaron huella. Adam Smith, Marx, Sismondi, esa gente. Pero hay muchas otras que hicieron la gran revolución y que no han quedado en la historia, y sobre eso quiero hablar para poder poco a poco llegar al tema. Es que lo que ocurría era que en el siglo XIX, cuando entraba con fuerza la economía y mercado, porque se desmoronaba el feudalismo, el tribalismo, el capitalismo, a medida que las ciudades crecían, entonces entró pues la filosofía del mercado. Pero las recesiones eran inmensas, eran de 15 años, eran de 12 años, eran tremendos. Y en esos momentos ya se hablaba de capital ficticio, lo hacía Thomas Jefferson, e incidió mucho sobre eso Marx, diciendo, este es un sistema que claro, crea prosperidad, pero con unos lapsos en el tiempo de recesiones que verdaderamente son de una crueldad enorme para la gente. Y hay que encontrar alguna forma de manejar esto, de controlarlo, de encaminarlo. Y surge más o menos entre 1850 y 1900 una serie de economistas y abogados de Europa y los Estados Unidos separados, no son un movimiento, cuyo objetivo es encontrar una forma de controlar las cosas. Y comienzan a decir las cosas siguientes, comienzan a decir, aquí hay un problema de conocimiento.
Aquí hay un problema de que no sabemos por dónde van las cosas y comienzan la armonización de los registros. Y las cosas que anteriormente no estaban registradas centralmente, universalmente, desde la propiedad inmueble hasta las hipotecas, hasta los bonos, hasta las acciones, comienzan a encontrar un mercado de registros. Esto es Coquelin en Francia, Charles Coquelin. Esto es Birkdale en Inglaterra. Esta es Hubert en Suiza. Y básicamente se dan cuenta de que anteriormente en sociedades pequeñas basta conocer al vecino, ahora se necesita más que conocer al vecino. Y después de un rato, efectivamente, se logra registrar y tener todo en una forma ordenada. Y con esa forma ordenada se crea, sin que ellos mismos se hayan dado cuenta, y como no escribían libros, no han sido recordados, se comenzó a crear un sistema invisible de saber qué es lo que hacían los otros, y si usted compraba, a quién se lo compraba, y si alguien estaba en quiebra, ya saberlo de antemano quién estaba en quiebra. Porque no solamente era un registro de propiedades, sino eran los registros de propiedades a través de los balances. Los balances anteriormente eran un sistema de contabilidad interior a cada compañía, que dicho sea paso, solamente en 1870 se pueden crear las compañías por voluntad propia. Anteriormente en Europa se necesitaba un beneplácito del rey y en los Estados Unidos un acto del Congreso. Entonces, a medida que comienza a crecer el desorden que viene con la libertad, se comienza a decir, bueno, esos balances que usted tiene en las compañías también tienen que ser registrados y también tienen que ser estandarizados. Eso es cosa que por la propiedad, por los balances, por los registros de acciones, todo más o menos se conocía de tal manera que uno podía inferir, no totalmente saber, pero inferir por dónde venía el peligro en estos mercados en los cuales todo es representado por papel. En esos tiempos también comienza un movimiento intelectual paralelo, que no es solamente de economistas, ¿sabes?, que precede al de economistas, que es cómo es que conocemos las cosas y cómo es que nos juntamos, que no solamente pasa por la economía, sino también pasa por la biología y la fisiología. Y así efectivamente, cuando ya se ha descubierto que todos estamos compuestos de aproximadamente 32 millones de células, que a su vez en su parte son moléculas, y las moléculas son parte de los órganos, y las células se especializan, y esas células unas se juntan para hacer hígados, para ser parte del corazón, otras para ser el páncreas. La pregunta es, ¿y cómo es que se unen? Muy similar a la pregunta que se hacía en economía, ¿cómo es que las cosas se conectan y se van especializando? ¿Cuál es esa mano invisible que lo hace? Y logra efectivamente, desde el lado de biología, identificarse que lo que une las cosas es un sistema de información que se llama el ADN, que es el ácido nucleótico donde está la prescripción, donde está la información que dice cómo las cosas se interconectan. Y llega al punto, que esto se descubre más o menos en 1860 por un suizo, Michener, y luego ya en 1956 ya se ve el sistema de la doble hélice y ya sabemos que efectivamente en las células madres uno lo consigue, lo saca y puede saber quién es el padre de tal y tal criatura. Y dentro de 10 años ya vamos no solamente a saber eso, sino se fue el páncreas y se puede recrear porque ahí está toda la información. Entonces las cosas todas tienen un ADN. Y la pregunta entonces es, ¿dónde está el ADN en economía? Y yo lo que les voy a plantear desde ahora es que está en los registros. Y cuando no se registran y cuando hay informalidad, entonces estas cosas ocurren. Pero lo que les voy a decir es que los que supieron esto, pero en partecitas, en Occidente, no es que se olvidaron, es que no creo que cobraron realmente conciencia de eso, y ahora se enfrentan a una crisis de conocimiento porque sus sistemas de registros han comenzado a colapsar. Por ahí va la cosa. Entonces, si alguien comienza a decirme, oye, pero mira, hay una recuperación en los Estados Unidos, bueno, le he prometido al presidente que no iba a esparcer el pánico, pero voy a tener que poner un poco de pánico antes de poner un poco de solución, porque tengo que escribir tal como son las cosas. Y además me da gusto que no sea el único auditor, porque conversando antes me da vergüenza decir que el presidente sabe bastante más que yo. Pero aquí van las cosas.
esa recuperación no está. El otro día, porque estoy escribiendo ahora un artículo para Bloomberg, me dijeron, oiga, esto es de un pesimismo espantoso. No pesimismo, pero es una cosa contraria. ¿Cómo va a decir usted que está quebrándose la confianza en los Estados Unidos y en Occidente si estamos en vía de recuperación? A la larga usted dice que una crisis es el resultado de una crisis de confianza. La confianza es credibilidad. Credibilidad es crédito, credit crunch, credere en latín, que quiere decir yo creo. Entonces, mire usted las cifras, el crédito ha comenzado a crecer. Y efectivamente, yo decía, pero no puede ser, porque yo sé que la Asociación de Pequeños Empresarios de los Estados Unidos y la Asociación de los Grandes Empresarios no dicen que otra cosa que el crédito ha caído a tal punto que está al 40%, pero eso no es lo que dicen las cifras oficiales. Entonces comienzo efectivamente a agarramos el instituto, las líneas de crédito y vemos pues que el crédito en los Estados Unidos está así, pero más o menos, a un nivel constante. Pero entonces lo que hay que hacer es ver la segunda línea. Entonces en la segunda línea, en la segunda y la cuarta y la quinta línea uno ve securitización. Y la securitización de revolving credit, de crédito revolvente, estaba en el 2007 más o menos en 300 mil millones de dólares. Y ahora está más o menos en 17, es decir, ha caído casi más de 300%. Entonces dicen, bueno, ¿cómo puede estar la línea encima que refleja todos los créditos, entonces estable? Es porque en el año 2010, el 31 de marzo, sale un reglamento norteamericano que dice, todos los bancos que anteriormente mantenían los créditos que daban en un libro aparte que no era el que registra el Fed norteamericano, desde el 31 de marzo lo tienen que hacer, y entonces el crédito en los Estados Unidos sube así. Pero no es que ha subido, es que han agarrado cosas que estaban en libros de afuera y los han puesto en libros de adentro. El crédito sí ha bajado en revolving credit de 300 a 400 mil millones de dólares. Y cuando uno va al non-revolving credit, uno ve que la securitización ha caído también ahí de otros 300 a 400 mil millones de dólares a prácticamente 12, 50, es decir, ha bajado enormemente. Entonces, pero entonces, ¿cómo no lo agarro en la cifra global? Es porque Fannie Mae y Freddie Mac del Estado norteamericano han entrado y han puesto 400 millones de dólares. Pero el crédito ha caído. Eso quiere decir que la confianza ha caído. Y si la confianza ha caído es porque la gente que conoce las cosas, y de ahí viene la confianza, yo lo conozco y sé qué va a pasar y de ahí viene mi confianza, no viene porque amo, viene porque le he estudiado más o menos, quiere decir que la confianza cayó. Entonces, yo cuando me doy cuenta, creo que es una de las mejores maneras de explicar esto, cuando me doy cuenta de eso, y en eso, hablándolo con el señor presidente, yo estaba a Addis Ababa, CNN, o BBC, me olvidó, veo al secretario Paulson el 25 de septiembre decir a la presidenta del Congreso norteamericano, aquí hay una crisis sumamente grave, hay una serie de hipotecas más o menos por $1 trillion, es decir, unos 1.000 millones de dólares, que son non-performing, que quiere decir que no están rindiendo, esta gente no va a poder pagar, y hay bancos que tienen las hipotecas sobre estas casas, que no van a poder pagar las hipotecas, pero las tienen en segunda y tercera de generación, y los llamamos derivados porque derivan de una primera hipoteca, una segunda hipoteca, una tercera hipoteca, son cortados en pedacitos y van siendo securitizados. Y estos van a fracasar y los bancos están llenos de este papel. Entonces hay que salir y comprar estos derivados, mop it up, y sacarlos del sistema y entonces de esa manera restablecer la limpieza en los bancos, que ya sea la cosa transparente. Se pone sobre una rodilla. Hasta Nancy Pelosi le decía, en una rodilla, debe usted ser católico, yo no sabía eso, pero se los da. Muy bien, supongo yo que sé, yo me ocupo de informalidad. Pero viene entonces el 14 de octubre, y estoy, digamos, en Cairo, y lo veo de nuevo al secretario de Tesoro Paulson, 2008, y dice, mire, hemos decidido que no vamos a gastar esos 1.000 millones de dólares en comprar los activos. Lo que vamos a hacer más bien es utilizarlos en comprar bonos preferidos o acciones preferidas de los bancos para demostrar que el Estado norteamericano está ahí detrás. Fórmula que además
se la presta de la banca inglesa, que es Gordon Brown, que la pone también y dice, no vamos a entrar a comprar esta cosa y nos metemos adentro. Entonces, como cuando uno es latinoamericano y tiene muy buenos contactos afuera, uno puede hacer una serie de preguntas entre la gente de Washington y Londres, que con los libros y las cosas uno ha logrado una cierta confianza con ellos y se dice, bueno, este peruano que va a contarle a nadie. Entonces, además que iba a ver quién le va a creer. Entonces me cuentan. Entonces pregunté, why didn't you buy them? ¿Por qué no los compraron? Y la respuesta es, because we couldn't find them. No pude encontrar los derivados. Y en ese momento yo dije, este es mi campo. Porque es la informalidad. Cuando la cosa no está registrada, es la informalidad. Y en ese momento comienzo a darme cuenta, cuando sobre todo sale un artículo de Chris Cox en el Wall Street Journal, que es el presidente de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, que regula los valores, y dice son 680 mil millones de dólares en derivados que tenemos en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos son? Bueno, la producción de los Estados Unidos es 15 mil millones de dólares al año. Si juntamos los Estados Unidos con República Dominicana, Perú, Brasil, India, China, Mongolia, salen 60 mil millones de dólares. Pero el mercado de los derivados es 680, démosle 700 mil millones de dólares. Es decir, es varias veces, casi 15 veces más grande. Y estos están en el mercado y nadie sabe dónde están ni cómo se vinculan hacia las hipotecas. Es decir, que el mecanismo de conocimiento en el mundo, las cosas que a la larga de una manera u otra nos permitían saber por dónde andaban las cosas y quién era más o menos débil, que es la manera como la cual uno puede entonces identificar una primera quiebra y saber por dónde va a inferir, por eso digo no saber, sino inferir, no estaban en su sitio. Entonces, en ese momento, yo me escandalizo, porque la tradición de Europa a los Estados Unidos es justamente el registro de las cosas. Pero un registro que es como el ADN, no es el registro de las cosas nomás, sino el registro de las cosas y sus relaciones. Porque la forma como lo describen los filósofos del siglo XIX, el conocimiento, y después termina de sintetizarlo Ludwig Wittgenstein, probablemente el mayor o el más importante filósofo, uno de los más importantes de Occidente en el siglo XX, cuando se le pide definir el universo, dice que se trata de cosas en relación a cosas. Things in relationship to each other. Ese es el universo. Eso quiere decir dos cosas. Quiere decir que hay cosas y que hay relaciones. Y son dos materias importantes del universo. Las cosas, como dije anteriormente, son las células, pero las relaciones son el ADN. Sabemos que las relaciones son importantes, porque yo soy una cosa, una mujer es otra cosa, nos juntamos, hay una relación que nadie la ve y se produce un hijo, cosas son importantes. Un beso crea un hijo, un sopapo crea una guerra, cosa que las relaciones son importantes, pero no son cosas. Son algo que hay entre las cosas. Entonces, para explicarles estos mejores, para que vean la cuestión es, yo he venido aquí a República Dominicana, ya sé que he utilizado esto, pero no encuentro un mejor ejemplo. Y cuando alguien me ha dicho, ¿y usted quién es? Yo tuve que dar mi pasaporte. Y mi pasaporte no tiene ninguna cosa dentro. Lo único que tiene es una relación, una simulación mía, que le permite ver la foto. Y me ve a mí, una relación. Después dice cuál es mi relación al país, donde nací. ¿En qué fecha nací? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde no trabajo? ¿He hecho servicio militar? ¿No he hecho servicio militar? ¿En qué país? Solamente es un documento de relaciones. Eso es todo lo que tiene. Y esas relaciones son precisamente lo que permite ubicarme. Es como ahora, si usted tiene un carro moderno, tiene un sistema de posicionamiento global. ¿Por qué es importante? Porque lo posiciona. ¿Y cómo lo posiciona? Con referencia a otras cosas. Entonces, un registro, un sistema de memoria pública, es esencialmente un sistema de referencias, de relaciones entre nosotros. Y del momento que uno no lo tiene, entonces deja de funcionar. Si yo, por ejemplo, ahora que estoy en el Hotel Hilton,
hubiese dicho, esta es mi tarjeta de crédito, pero no hay cómo ubicarme, no funciona. Lo único que hace esta tarjeta de crédito es reubicarme con relación a otras cosas. Es hecho de relaciones, igualita con el ADN. Cosa que si usted mata los registros, o los registros que permiten ubicar las cosas en referencia a otras cosas, murió el crédito, la credibilidad. Entonces, ¿qué pasa si hay 700.000 millones de dólares de papel valor que está en los bancos y nadie sabe dónde están y nadie sabe cómo valorizarlos? Ya salió una ley que dice, no importa, los pueden declarar mark to market, ya no. Es decir, no su valor en el mercado, sino el valor que tenían en buenos momentos. Se llama fair market values. Es decir, como si nosotros pues exportamos oro o exportamos arena y decidimos, ¿y cuál es el precio de un hotel en Punta Cana? Mire, ahora está yendo pues por $500, pero en buenos tiempos me va a 900. Pongo pues 900, fair market. No pongo mark to market. Cosa que no solamente los registros no están funcionando, sus sistemas de valoración para poder salvarse tampoco están funcionando, lo cual quiere decir que el conocimiento que se debería tener para conocer mercados no está ahí. Así como nosotros luchamos contra la informalidad para poder ingresar al sistema de conocimiento esos sectores de la población que no están, para ver cómo los ayudamos, cómo les damos créditos, para ver cómo les damos seguridad, para ver cómo los ponemos en contacto con la policía, para ver cómo resuelven sus conflictos. Todas esas cosas que permiten la identificación, ellos se han ido desidentificando hace 20 años sistemáticamente. Todo en aras de facilitar el financiamiento y olvidarse que la revolución capitalista no comenzó realmente con Venecia, bueno, eso es el capitalismo antiguo en el siglo XVI, sino comenzó en el siglo XIX con el ordenamiento de las cosas, no registrando las cosas, que son los problemas de titulación en nuestros países, donde titulamos cosas y no titulamos relaciones, que es lo que realmente funciona, sino donde nos falta saber estas cosas. Ellos lo tenían, eso es lo que les permitía saber y lo que les daba el sonido con los cuales podían moverse hacia adelante, y eso es lo que efectivamente el día de hoy no está funcionando. Y como les decía anteriormente, no es solamente los derivados, sino es también los otros instrumentos de su memoria que tienen que ver, por ejemplo, con los sistemas de securitización. Entonces, anteriormente, todas las casas y todos los edificios comerciales de donde arranca la crisis estaban registrados y sus hipotecas también. Pero cuando deciden de que estas hipotecas las van a securitizar para poder mandarlas a otros mercados, ya no en la forma de una hipoteca, sino en la forma de una securitización, que es una hipoteca más sofisticada, y donde vamos a agarrar estas hipotecas y las vamos a separar en casas chicas, casas grandes, casas pobres, prime mortgages, ¿no? Subprime mortgages, casas más ricas, que son estas. Después, ¿usted qué quiere? ¿Un poquito de lo pobre y un poquito de lo rico? Muy bien, las cortamos un poquito, 30%, por el 40%, se van tejiendo uno con la otra, y han llegado a un punto que el derivado, que es lo que va desde la casa hasta la hipoteca, digamos, la casa, después viene una hipoteca, después la hipoteca secundaria, después la securitización, después la securitización en el CDO, Collateralized Debt Obligation, después la securitización en otro instrumento, después en otro instrumento, llegan a 16 generaciones, cuando ya la casa no se puede pagar, porque la hipoteca cuesta más que el valor de la casa y la gente dice, bueno, ya no pago, entonces hay que relacionar la generación 16 con la casa y no logran hacer contacto con el 40% de las casas. Porque para ponerlo en computadoras lo han puesto en números y se han olvidado de cómo hacer una conexión entre el papel y la persona. Por ejemplo, que funcione mi pasaporte, porque si no me agarran por la cara,
me agarran por la huella digital. Si no me agarran por la huella digital, me agarran por el iris. Si no me agarran por eso, me agarran porque soy primo, porque estoy informado. Y aquí ya no hay trazo. Están volando ciegos. Entonces esto es pray, a Dios rogando y con el mazo dando y esperando que esto se vaya. Pero esa es la realidad. Prohibido hablarlo fuera de República Dominicana y Perú, porque si no usted es un saboteador, que me orgullezco hacerlo, porque no sé otra forma de ir llegando a conclusiones. Entonces no funcionan los derivados, pero los derivados también no funcionan las hipotecas, porque ahora el Bank of America ha tenido que retirarse porque no puede identificar las hipotecas. Y si no puede identificar si la hipoteca realmente es de fulano y ya las cortes norteamericanas han dicho no veo el lazo y están aguantados, eso quiere decir que esas casas no pueden regresar al mercado y eso quiere decir que los nuevos dueños no pueden entrar y la gente no comienza a pagar hipotecas y comienza a pagar alquileres, otro factor de recesión. Pero aparte de eso, están entonces no solamente eso, sino los credit default swaps, que es que si uno entra al mercado con estos derivados, ¿qué pasa si ese derivado no funciona? Pues ha salido un nuevo instrumento en el mercado, que es una póliza de seguros, que es el credit default swap. ¿Qué pasa si usted no puede pagar su crédito? Entonces, alguien le emite en el mercado una póliza que le dice, lo pago yo, tomo el riesgo. Pero como no creo que va a fracasar, esto va a ser un buen negocio y si fracasa, pues lo tendré que pagar. Pero ¿qué pasa si en el momento de pagar no tiene usted la plata, que es lo que pasó a IG y le comenzó a pasar a todas las otras compañías? Que no está normado el comportamiento de aquellos que emiten los swaps y tampoco están registrados. Entonces, mientras que las compañías de seguro es claro que usted quiere que haya un mínimo de activos para respaldar una cierta cantidad de pólizas de seguros, eso no existe en el mercado global financiero. Y por lo tanto, usted puede estar asegurado, pero si fracasa y quiebra el dueño del swap, se fue el dueño del swap. Y eso ahí donde ha tenido que entrar el Estado norteamericano y salvarlos. Ahí entra Quantitative Easing 1, Quantitative Easing 2, y entra también, por supuesto, todos los bailouts, que es entrar a las compañías y darle dinero. Derivados, hipotecas, y los sistemas también de seguros que no están registrados. Y aparte de eso, lo que les dije anteriormente, que va usted entonces a ver cómo están los libros. Nosotros, nuestros libros de América Latina, pues porque ya hemos aprendido, dicen que si yo tengo tanto de nueces de coco o tengo tanto de, en el caso del Perú, pues pescado, el valor es el que está en el mercado, no tengo otro y se cayó el precio, quebré. Ellos no. Ya se han exentuado de poner los precios exactos y pueden poner precios que no son de recesión para no sufrir inútilmente las consecuencias de un mercado que hoy día está en baja, pero mañana subirá. Luego, los balance sheets, quiere decir los balances. Anteriormente era relativamente sencillo. Usted le pide al Banco de Crédito del Perú cuál es su balance y le dice, este es mi balance. Pero estos han creado ahora Special Purpose Entities, entidades con objetivos precisos, que tienen un balance separado. Entonces, fracasa, por ejemplo, Enron, y dice, muy bien, ¿y cómo no vimos venir esta monstruosidad? Y entonces comienzan a mirar al balance de Enron y descubren que Enron tiene 3.500 balances, no hay uno. Hay 3.500. Es decir, el registro, la memoria pública que le permite a usted saber, no solamente por el registro de propiedad, el registro de bonos, etcétera, sino por la información que le puede dar una compañía, ahora no hay uno, hay 3.500. ¿Quién antes de hacer una transacción va pues, a tratar de ver 3.499 y ahora solamente me faltan 3.448? Nadie lo hace, pues anteriormente la cosa era más sencilla. Entonces tenemos un mundo que ya no da conocimiento en base a hechos. Esta palabra hecho es muy importante, porque anteriormente
la palabra en inglés es un poquito más íntegra, más fácil. La palabra hecho es un fact, algo que ocurrió. Así era definido en cualquier diccionario del siglo XIX. ¿Qué es un fact? ¿Qué es un hecho? Hombre, es algo que ocurrió. Pero si ustedes van a hoy día a una corte de Europa y los Estados Unidos, un fact no es algo que ocurrió, es algo que ocurrió que ha sido registrada en forma estandarizada para poder ser descrita de tal manera que se puede comparar, evaluar y se puede verificar y por lo tanto certificar. Entonces, ¿qué es nuestro sector informal en América Latina? El sector que no es verificable, que no es creíble y por lo tanto no recibe crédito, no recibe una serie de cosas y no hay manera de recogerlo, organizarlo y manejarlo y convertir lo que nosotros llamamos capital muerto en capital vivo. En el caso de ellos, en el FACT, es que el sistema de memoria pública cambió la forma de conocer el mundo. El mundo ya se conoce por facts. Hay una serie de cosas como mi tarjeta de crédito que les he enseñado, les puedo enseñar mi pasaporte nuevo, que están perfectamente estandarizadas. Venga usted de cualquier país y usted ya sabe que yo soy quien soy. De vez en cuando pues sale el Che Guevara con un pasaporte fraudulento, eso ocurre, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que en 99.9% de los casos usted sabe que está con un documento que es certero. Ahora, en los mercados del norte, usted no sabe si un balance es el balance de su compañía o si es uno de los miles de balances que tiene. Entonces, ya el conocimiento que todo el mundo creía, hasta el señor Samuel Huntington, que venía porque estos son anglosajones, comen más carne roja, son protestantes y por lo tanto saben más que nosotros. No es eso. Lo que tenían es hechos documentados, verificables, estandarizados, fáciles de seguir, y eso es lo que se está resquebrajando. Entonces, ¿ahí ya termina la cosa? No. Termina ahora que estos swaps también funcionan en los mercados financieros, que es que un país que quiere todavía seguir prestándose, pero que sus libros indican un gran endeudamiento, puede hacer una operación que se la hizo Lehman Brothers al gobierno griego. Y le dice, mira, lo que voy a hacer es, dame tu platita, 100 millones de dólares, y yo lo que voy a hacer es, esos 100 millones de dólares, voy a hacer una operación swap, que es que te lo voy a cambiar que los tienes en euros, y te lo voy a cambiar por un préstamo en dólares. Pero por la contabilidad, los sistemas de contabilidad, eso que sale cuenta como una inversión afuera, y lo que entra cuenta como un activo además, cosa que nadie va a saber que en el fondo tú te has endeudado por 100 millones de dólares, sino va a aparecer como un crédito más. Ergo, el balance de Grecia aparece efectivamente como un balance de un país que está recibiendo dinero cuando en el fondo es un país que se está hipotecando cada vez más. Entonces, cuando se descubre que esto es lo que verdaderamente hay detrás del problema, cae Lehman Brothers y también cae Grecia. Cosa que no solamente están cayendo compañías, están cayendo países, cuya credibilidad se ha bajado. Y también se ha creado otro sistema donde no hay registro, que se llaman los repo markets, que es donde uno puede ir y prestarse plata en la noche, overnight, y de nuevo no aparecer como ese préstamo puesto adentro, y por lo tanto uno no veía venir Grecia y no vio venir Irlanda. No sé, pues la cantidad de conferencistas irlandeses que hemos recibido en América Latina contándonos de su milagro, nos habían dicho que a la larga su milagro está basado sobre una cantidad de papeles y papeles y papeles, detrás de los cuales no había absolutamente nada. Y ahora la cosa sigue corriendo y se va a Portugal, mientras que no, en el Perú, por ejemplo, la relación que hay entre deuda y PBI será el 30%, y han salido los portugueses a decir que es más o menos 120%. Es decir, hay 120% de deuda y hay 100% de activos. Ya salió el jefe de la oposición y ha dicho, hay 230. Entonces estamos viendo que nosotros los latinoamericanos somos realmente muchachos buenos comparado a estas personas. Y entonces, claro, si usted sabe eso de ese país, ¿quién va a comprar un bono? ¿Quién va a comprar una deuda portuguesa hasta que descubre la de España? Y ahora estamos descubriendo
la de Bruselas. Y usted dirá, ¿pero qué más hay? No saben, pues, si no están registrados, ¿cómo va a saber usted? ¿Cómo va a saber usted si no están registrados? Le puede parecer que yo soy un registrador verdaderamente neurótico, pero ¿cómo puede usted saber que hay, cuántas habitaciones hay disponibles hoy día en el Hotel Hilton, donde estoy alojado, para ver si hay sitio para mí, si no tiene usted un registro de sus habitaciones? ¿Cómo puede usted saber a cuántas personas puede invitar esta noche si usted sabe cuántas butacas hay? No se le ha ocurrido, pues, señor presidente, invitar a 700 personas, pero no hay sitio. ¿Cómo puede usted saber verdaderamente qué país va a quebrar mañana si no sabe usted qué es lo que pasa? Y las cuentas ya no están registradas, porque ellos son franceses y son anglosajones y hay algo en el protestantismo que los hace más interesantes. Y después, la vida se ha simplificado, porque ahora usted no tiene que hacer el trabajo de decir, a ver, ¿me meto o no en el Ecuador? ¿A una inversión o no en Punta Cana? ¿Cómo es la cosa? Ahora tiene usted una cosa que se llaman organizaciones calificadoras, rating agencies, que se encargan de decirle a usted si es un buen riesgo o un mal riesgo. Y todos estos rating agencies que tienen empleados que reciben una fracción del sueldo que reciben las compañías inversionistas, dicen, esto es una inversión AAA, por eso es que alguien le dice, oye, me gustó como cantaste anoche, ¿eh? AAA. Si usted es AAA, la gente invierte. Si usted es triple B, cuidado. Pero todos estos decían que Lehman Brothers era triple A y que Enron era triple A también, hasta que alguien dijo, pero mire usted, si los libros están trafados, entonces los pasaron de la noche a la mañana a triple B y claro, el sistema colapsó porque todo el mundo se dio cuenta que el rating agency o los calificadores no calificaban. En otras palabras, el trabajo duro, que significa ser capitalista, inversionista o gobernante, que es saber dónde ir poniendo las inversiones, ya no tiene conocimiento. Eso es el conocimiento, hechos documentados, estandarizados, medibles, comparables, que permiten más o menos saber por dónde van las cosas. Como cuando uno ve pues la meteorología, oye, voy a poder aterrizar en Nueva York mañana, no voy a poder, hay tempestad. Usted no sabe si hay tempestad, pero la verdad es que si hay nieve, más difícil, ¿no? Entonces, todos esos indicadores que son cruciales, ese conocimiento que nos permite movernos con horizontes largos, ya no está ni siquiera con ellos. En otras palabras, es un poquito como cuando uno le dice, cuando yo estaba, no voy a mencionar línea aérea, le dije, oiga, estoy yendo de Lima, pasando por Nueva York, hago un cambio de avión, paso por Londres y voy a amanecer dentro de 2 días en Nueva Delhi. ¿Cómo hago? ¿Chequeo mi maleta hasta Nueva Delhi? Dígame, soy un buen cliente, preferente, platino, todo esa cosa. Bueno, señor, la verdad es que no hay nada como tener la maleta. En cada lugar donde desembarca la maleta, la agarra y la ve. Estos han perdido sus maletas. Las han puesto en una línea aérea africana, han tenido su certificado de que la maleta es suya, pero no va a aparecer pues en Nueva Delhi. Se han distanciado con papeles y papeles. Y ahí no están. Quedan 10 minutos de malas noticias. Entonces, es informalidad, pero no es la nuestra. Nuestra informalidad viene porque no conocemos cosas, porque no hemos sabido atraerlas, pero estamos aprendiendo. Estamos en primer lugar aprendiendo de que no se titula una casa y un terreno solo, porque el informal dentro de la casa y el terreno tiene su negocio. Entonces, si usted le ofrece reconocerlo a ese informal y él entra al sistema, pero usted no le ha dicho qué va a pasar con su máquina de coser o con el negocio que tiene, porque no hay tal cosa como un informal porque no tenga negocio, sino de que viven. Si está desocupado se muere de hambre, entonces algo tiene. Si usted no le pone todo adentro de la titulación no va a funcionar, porque no va a entrar al sistema a decir gracias por el papel, me lo guardo y ya veremos qué pasa. Entonces ya estamos sabiendo que no se puede titular, que no es cuestión de tener un sistema torrents. Un sistema de torrents es como decir yo tengo un BlackBerry, el problema es el software. El software es como el de los Estados Unidos, o lo era, Europa, que me conecta como mi pasaporte a tantas cosas, o solamente me conecta a la Tierra. Si solamente conecta a la Tierra, no basta. Entonces hay que tener una cosa que conecta a todas las partes y poder estar, ahí en conexión. Sabemos entonces también al mismo tiempo que
nadie va a entrar a la formalidad si la fórmula económica no es adecuada. Si yo logro protegerme con mis pocos contactos con el alcalde, con el diputado, con el matón del barrio, y eso funciona, y además que tengo 2 hijos que son campeones de box, ¿para qué me voy a meter a titular? Pero el día que me resulta más barato titular que depender de los sistemas locales, ya entro. Entonces no hay cuestión de titular y dar papel sencillamente en base a que yo doy un buen certificado que ubica la tierra. Eso lo sabía Thomas Jefferson. La idea es cómo meto yo un sistema que tiene tantas conexiones que sería una locura no entrar al sistema, que es lo que pasa con el migrante peruano que va a los Estados Unidos, en el Perú no reclara nada, pero llegando a los Estados Unidos está marchando en Houston, Texas, diciendo, por favor, reconózcame como ciudadano, porque quiere entrar al sistema. En el Perú ni sonso, ¿cómo va a entrar a un sistema si es más caro estar adentro que estar afuera? Entonces la otra cosa es que hay que saber crear sistemas que automáticamente hacen que la gente quiera entrar. Si yo quiero saber dónde están la mayor parte de los peruanos, la mayor parte de los ecuatorianos, son los países donde yo trabajo, Tanzania, Egipto, Rusia, yo tengo que hacer que ellos entren y me den sus datos. Porque las piedras no hablan, la tierra no habla, las casas no hablan, las vacas no hablan. Lo que habla son la gente. Entonces yo digo a alguien, perdón, yo soy parte del Estado peruano, por favor, cuénteme, quiero meterlo adentro del sistema para darle crédito. A ver, yo soy Hernando Soto, ¿no? ¿Cómo se llama? Enrique, segundo apellido García. Le voy a mentir todo el camino porque no sé qué quiere. No, ¿qué es eso? Pero si viene alguien y me dice, mire, yo sé que usted tiene activos y me lo voy a meter todo adentro, y un solo saco. Y aquí está la ley, está bien publicitada y ha hablado el sistema político. No me ha hablado un tecnócrata, me ha hablado el político, se ha comprometido. Y yo le voy a dar lo que es suyo, prácticamente gratis. Y con eso usted va a poder hacer una cantidad de cosas que no podía hacer anteriormente. Nombre, Hernando Soto, apellido Polar. Cuando nació, pucha, 41, ¿qué más? La hora se la doy ahorita, porque le estoy dando algo. Si usted le da algo que lo representa, la gente da la información. Y eso es lo que crea el conocimiento. Entonces, lo que básicamente está ocurriendo en los países del norte es informalidad, pero lo digo de nuevo, una informalidad distinta. Porque mientras que nosotros lo que no tenemos es el papel que refleja quizás la mitad de nuestra realidad, ellos tienen un papel que tampoco refleja la realidad, pero no porque les falta meter cosas en la realidad, sino porque les falta meter relaciones en la realidad. Eso, un filósofo francés, Baudrillard, lo llamó hiperrealismo. Qué difícil es ilustrar qué es hiperrealismo. Pero si han visto la película Matrix, Keanu Reeves, unos americanos que descubren que el mundo ha sido tomado por las máquinas y en el fondo solamente están viviendo en un mercado de software virtual, y la vida es virtual, es decir, que las representaciones se han impuesto sobre la realidad. Matrix es lo que está ocurriendo en Occidente del Norte hoy. En otras palabras, los papeles, en lugar de representar lo que ocurre, lo enmascaran. Y esa es la pesadilla. Esa ha sido la pesadilla de tantos filósofos. Thomas Jefferson que decía no hay nada peor que el capital ficticio, y Marx decía que no hay nada peor que el capital ficticio, y ahora están ahí estos derivados que son el capital ficticio. Pero no solamente son los derivados, son todas las otras cosas que les he hablado. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, la verdad es que no hay nada como la verdad. La verdad los liberará. Si se encuentra todo lo que tiene que hacer un gobierno del norte, es decir, quiero saber la verdad. Ahora hay que hacerla en forma interesante, eso lo sabe cualquier cura católico, no se le saca pues toda la vez, se le cada por partecitas y se va armando. Pero si no se tiene el mapa, ¿cómo se va a saber dónde se está? Y una vez que se tiene el mapa, se va a ver que algunas cosas que parecen horribles no son tan horribles. Porque los derivados no son todos sobre hipotecas. Ya sabemos que eran solamente $1.000 millones de hipotecas. Se calcula que probablemente las malogradas son $3.000 millones. Pero $3.000 millones no son $700.000 millones. Entonces, si uno ve el mapa, ya comienza a darse cuenta, caramba, por aquí hay una salida.
pero hay que saber por dónde anda. Y hay que saber en ese momento, bueno, ¿quién quiebra? ¿Queremos que o quiebren los ahorristas o queremos que quiebren unos cuantos bancarios? ¿Y qué va a pasar con los ahorros de todos? No se protegen. El capitalismo, cuando quiebra a alguien lo compra y sigue el sistema. Es decir, yo no estoy diciendo que las políticas americanas, europeas son malas. Son distintas. Los americanos han entrado por inyectarle al sistema extend, y los europeos han entrado por ajustar. Son dos. Y yo lo que digo es que los dos no tienen la información con la cual saber dónde están yendo, porque se han olvidado que esencialmente el conocimiento parte de la memoria. Si usted me dice, ¿cómo es esto que el conocimiento es la memoria? ¿Usted está hablando por los registros? Absolutamente. ¿Qué conoce usted, señor de Soto? Yo conozco las cosas de las cuales me acuerdo. Si no hay memoria, no hay conocimiento. Si usted no se acuerda de algo, no existe. Y como somos 7.000 millones de personas en el mundo, y probablemente 3.000 millones de casas y 3.000 millones de sensores, la única manera como podemos memorizar, que es lo que hizo Occidente, es registro. ¿Registros de qué? Propiedad. Porque todos los elementos que les hablaba ahora son la propiedad de alguien. Entonces esta palabra propiedad no es un eslogan derechista. La propiedad es la fuente del conocimiento del mundo moderno, y si no está ahí para ricos o para pobres, no sale. Y hasta que Occidente no esté en las condiciones de decir estoy listo para aprender la realidad, salir del hiperrealismo, aprender lo que está ocurriendo y de ahí trazar el mapa, porque no se puede saber pues antes de tener el mapa, no se puede conquistar pues América sin saber que el Amazonas viene por aquí, hay que hacer un mapa. Entonces la primera cosa que yo estoy diciendo es que quiere usted ir por bote, o quiere usted ir con tropa, o quiere usted ir a caballo, eso casi es secundario. La primera cosa que se necesita es el mapa del conocimiento, un viejo secreto no divulgado, en los cuales nosotros hoy día en América Latina somos mejores discípulos que los del norte. Gracias.